Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo. Pues como los habituales del canal sabréis, siempre me gusta trastear con nuevos dispositivos y probar cosillas nuevas. Y en el vídeo de hoy, gracias a una colaboración con la tienda BZ Future, traemos el unboxing y prueba de unos auriculares Bluetooth Edifier W820NB. En el vídeo de hoy veremos en primer lugar las características de estos auriculares, en segundo lugar veremos dónde localizarlos y a qué precio, en tercer lugar haremos el unboxing de rigor, como siempre toca, y en cuarto lugar pues haremos una prueba general de funcionamiento con ellos, viendo con qué elementos es compatible y haciendo una prueba con distintas fuentes de audio para ver qué sensaciones nos transmiten. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Los auriculares W820NB son unos auriculares inalámbricos por Bluetooth, con un reducido peso de 220 gramos. Una de sus características estrella es que disponen de cancelación de ruido activa, es decir, tratan de aislarnos lo más posible del sonido ambiente exterior. De todas formas, tienen un modo de sonido ambiente para permitir el paso de sonidos que tengamos del exterior, por si los usamos en campo abierto. Como buenos auriculares Bluetooth, los podremos utilizar para realizar y recibir llamadas telefónicas de una manera clara. En cuanto a su autonomía, prometen un tiempo de uso de 29 horas si usamos la cancelación de ruido activa y de hasta 49 horas si no hacemos uso de dicha cancelación de ruido. Además, una de las cosas que interesa bastante, y es que disponen de un Game Mode para reducir la latencia de respuesta cuando los usemos para jugar. Por otro lado, con tan solo 4 botones podremos manejar completamente estos auriculares, por lo que en poco tiempo nos habituaremos y los ajustaremos sin ninguna necesidad de quitarnos los cascos. En cuanto a dónde localizarlos, pues podremos comprarlos en la tienda de BZ Future, que precisamente están de promoción por Navidad entre el 5 y el 31 de diciembre. Si clicáis en el banner podréis ver gran variedad de artículos de todo tipo en promoción con descuentos variados. También hay que recordar que podremos usar códigos de descuento para de ese modo ahorrarnos algún dinero. Su precio a día de hoy está en torno a $63, aunque en el momento en el que se está grabando este vídeo está disponible el código de descuento OL18 con el que tendríais un 18% de descuento, con lo que os saldría por aproximadamente $52 sin contar con el transporte, por supuesto. Una vez hemos visto dónde encontrarlo y su precio, procedemos con el unboxing de rigor. Pues aquí tendríamos la cajita del Edifier W820NB. En la parte frontal vemos una foto de los auriculares, así como la marca y el modelo. Vemos que la caja ha llegado bastante perjudicada debido a problemas en el transporte, así que si estáis viendo este vídeo es que el contenido está en buen estado, evidentemente. Tanto en el lateral como en la parte trasera se describen las funciones a destacar de estos auriculares Bluetooth, comentando características como la posibilidad de captar sonido ambiente, la larga duración de la batería, su reducido peso o el modo de juego de baja latencia que implementa, entre otras. Basta ya de verlo por fuera, es hora de ver qué tenemos dentro. Si sacamos el contenido de la caja tendremos por un lado un cable de USB-A a USB-C de aproximadamente 1 metro de largo, la típica hojita con las advertencias de seguridad y un mini manual que sí, que tiene muchas hojas, pero realmente es la misma hoja en diferentes idiomas, con lo que tendremos en la práctica solamente una hoja de instrucciones, explicando el funcionamiento básico de estos auriculares. Y por último, pues tendríamos los auriculares en sí. Tendrán un rango bastante amplio de movimientos para adaptarse a cualquier tipo de forma, así como evidentemente la posibilidad de agrandar la diadema si nos hiciera falta. El tipo de acolchado tanto en la parte de la cabeza como en la parte de las orejas no es el típico acolchamiento de esponja, sino es más bien un acolchamiento tipo viscoelástico, bastante suave y que se adapta a la forma tanto de la cabeza como de la oreja. En cuanto a lo que nos encontramos en los auriculares, en primer lugar tendremos el conector USB-C para la carga o para la conexión a un PC. En segundo lugar tendremos el orificio del micrófono integrado. En tercer lugar tendríamos un botón multifunción que nos sirve tanto para enlazar el auricular a los distintos dispositivos como para activar o desactivar las funciones de reducción de ruido. Y por último tendremos los botones de subir y bajar volumen, así como el de encender el auricular o pausar la reproducción. En los laterales tendremos orificios para la captación del sonido ambiente para cuando tengamos activa esa función. Y esto sería todo lo que tenemos inicialmente. Ahora es momento de ponernos manos a la obra y empezar a trastear, comenzando por cómo enlazarlo a distintos dispositivos.
Antes de continuar, un pequeño inciso, y es que el proceso de carga de estos auriculares no tiene ningún misterio. Basta con conectar el USB tipo C a una fuente de alimentación, por ejemplo, de un teléfono móvil. El tiempo de carga oscilará entre 2 y 4 horas y con ello tendremos pues hasta 29 horas de funcionamiento en el modo de reducción de ruido y hasta 49 horas en el modo sonido ambiente. Ya digo que también dependerá un poco del nivel de volumen con el que los estemos utilizando. Una vez hecho este inciso, continuamos. Una vez hecho este inciso, decir que es muy sencillo enlazar estos auriculares con cualquier tipo de dispositivo. En nuestro caso hemos probado con el PC, con un teléfono móvil y con una Nintendo Switch. En todos los casos el procedimiento es exactamente el mismo. Pulsaremos el botón Bluetooth o botón multifunción durante 3 segundos para comenzar el modo de búsqueda y en el dispositivo donde queramos enlazarlo pulsaremos sobre buscar dispositivo. Una vez nos aparezcan los auriculares Edifier, los seleccionaremos para agregarlos y para que queden vinculados de manera automática. Nada más que hacer, señores. Es bastante complicado el poder mostrar las sensaciones o la calidad que tienen unos auriculares al ser escuchados, ya que por ejemplo en el caso de un micrófono siempre tienes la posibilidad de hacer una pequeña comparativa con distintos tipos de micrófono y subirlo para que lo puedan oír los espectadores. Esto no lo podemos hacer en el caso de unos auriculares, así que intentaré transmitiros lo que siento, mis sensaciones subjetivas siempre, lo más claramente posible. Primero dando mi opinión acerca de cómo me siento al colocármelos, la comodidad que tienen, y luego pues probándolos con distintas fuentes de audio para probar un poco cómo me siento al escucharlos. En cuanto a las sensaciones al ponerme los auriculares, decir que una vez colocados y ajustados a la cabeza se sienten bastante cómodos, envolviendo completamente la oreja. Lo que sí se nota al instante es una sensación de aislamiento, es decir, de no escuchar nada del exterior, aún sin tener activada la reducción de ruido. Una vez activamos la reducción de ruido, la sensación de aislamiento se vuelve total, siendo quizás esta función ideal cuando queremos una experiencia inmersiva y no tenemos ningún tipo de tema importante que atender fuera de los auriculares. Para un padre de familia como que no es la función ideal. Vale, la sensación primera que tienes cuando te pones los cascos es de total aislamiento. O sea, no escuchas nada del mundo exterior. Sí es verdad que una de las funciones que incorpora el auricular es pulsando el botón multifunción, activar o desactivar sonido ambiente. Es decir, por estos pequeños orificios que tenemos aquí a los lados de los auriculares, captamos sonido ambiente y no nos sentimos como si estuviésemos encerrados en un cajón. Vamos a probar a reproducir, pues no sé, algo aleatorio que encontremos por aquí. Pero ¿y si pudiésemos mejorarlo de manera brutal? Podemos ajustar el volumen de la comunidad y al gestor. Darle a la pausa. Pues con estas herramientas daremos una vuelta de tuerca a este clásico mejorado. Vamos a probar un juego, vamos a probar a echar una partida, arrancar Cyberpunk 2077 e intentar echar una pequeña partida corta a ver qué tal se desenvuelve. La sensación típica de balanceo del sonido de izquierda a derecha, típico del estéreo, no te prometen un, no sé, sonido envolvente 5.1 ni 7.1 porque no es lo que te pretenden vender, pero sí cumple su función sobradamente para jugar. Y la calidad de audio es muy buena. No te promete un 7.1, un sonido ultra envolvente y tal, pero funciona bastante bien. Mejor de lo que yo pensaba. Ahora estáis oyendo el audio que se puede obtener utilizando directamente el micrófono que viene integrado en estos auriculares Bluetooth W820NB. No es un audio brutal comparable al de un micrófono de condensador, pero cumple su función y para responder a una llamada por teléfono, por ejemplo, es perfectamente válido. En cuanto a utilizarlo para realizar streaming, pues esto tiene un pequeño pero, y es que si utilizáis el modo Bluetooth, no podéis utilizar el auricular y a la vez utilizar el micrófono de manera simultánea, es decir, o escucháis o grabáis, pero no podéis utilizarlo de manera conjunta. Sí que puedes utilizarlo en una llamada por teléfono, pero para poder tanto recibir audio como transmitir audio simultáneamente no es válido utilizando, por ejemplo, OBS o Streamlabs. Para eso hay una pequeña y sencilla solución. Y es que si utilizáis el modo de conexión USB, ya que estos auriculares se pueden conectar directamente al PC a través del puerto USB,
En ese caso sí podréis utilizar la función de audio recibido y audio transmitido de manera simultánea a través de cualquier gestor de streaming, ya sea OBS, ya sea Streamlabs o cualquier otro software de transmisión o streaming. Y la verdad es que siento bastante curiosidad para ver cómo funcionaría en un directo, ya que te ahorras un poco el tener algo en la boca pegado, ya sea por el propio auricular que podrías tener en unos cascos convencionales o tener que estar pegado a un micrófono como este, aunque las cosas como son, la calidad que tiene este micrófono es bastante superior. Conclusiones, pues estos W820NB de Edifier han sido una grata sorpresa. No esperaba tan buen resultado y como auriculares Bluetooth cumplen bastante bien. A destacar, pues aparte de un precio ajustado y la versatilidad de conexión con distintos dispositivos, estarían tanto la reducción de ruido para una sensación de aislamiento total o la función de sonido ambiente para adaptarse a todos los gustos, la comodidad del acolchado y que cableándolos podríamos tener también unos auriculares para hacer streaming, por lo que más juego es complicado sacarles. Una opción versátil para quien quiera unos auriculares todoterreno. Espero que este unboxing y prueba de los auriculares Bluetooth W820NB de Edifier, cortesía de la colaboración con BZ Feature, te haya gustado o haya sido de utilidad. En ese caso, por favor, dale a me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta por aquí abajo y suscríbete, que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotolovers!